En cuanto a los objetivos de estos encuentros que vamos a tener, el objetivo general ofrecer un proceso de formación teórico-práctica en resolución y negociación de conflictos desde los distintos modelos alternativos de resolución, desarrollando competencias en los participantes que nos propicien herramientas para una solución de conflictos de tipo laboral. Como objetivos específicos en este proceso de formación tenemos introducir a los participantes en los mecanismos de resolución de conflictos, dar a conocer los diferentes conceptos relacionados con procesos de mediación, negociación y conciliación de conflictos, establecer la pertinencia de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, en especial mediación, negociación y conciliación en el ámbito laboral, desarrollar competencias de manejo de conflictos en todas sus dimensiones, de tal manera que permita crear soluciones duraderas y que no afecten la relación entre las partes, y conocer cómo se llevan a cabo los procesos de conciliación individual y colectiva, las etapas y técnicas relacionadas con cada uno. El propósito de este diplomado es brindarle formación en técnicas de negociación, mediación y concertación, todo lo relacionado con la resolución de conflictos. Este diplomado va dirigido a líderes sindicales, a representantes de empleadores y a representantes de gobierno, especialmente a los inspectores de trabajo. Bueno, yo creo que este esfuerzo en el que se ha comprometido el Ministerio es importante en el sentido que en este momento, digamos que Colombia está un poco en su cuarto de hora. Tenemos mucha gente invirtiendo en el país y viendo el país como un destino interesante, y es el cuarto de hora que va a ser responsabilidad de las empresas y de sus organizaciones sindicales aprovechar o desaprovechar, demostrar que realmente sí somos ese destino que puede generar la confianza en los inversionistas y en el mercado externo, y se trata precisamente de lograr una conciencia de que son y deben verse y pueden verse como un equipo, que están ahí para cooperar, trabajando por sus bases, por los trabajadores, ¿no?, en beneficio de esos colombianos que tienen la fortuna de tener hoy en día empleo y de esos otros muchos que todavía no. Entonces creo que es un esfuerzo interesante el tener a las dos partes aquí y el tener un espacio que he visto muy productivo de amplias discusiones con propuestas nuevas que empiezan a presentir que pueden cambiar ambos. Todo ello se da en el marco de la Ley 278 del 96, que por rango constitucional define que debe existir un espacio que es la Comisión Nacional de Concertación y unas subcomisiones como espacios de diálogo social, donde debe darse lineamientos de política para la resolución de conflictos y también lineamientos de política para implementar todo lo que tenga que ver con el tema laboral. Bueno, esencialmente partimos de dos premisas. Una es que el conflicto es inevitable en toda relación, en toda organización. Pero la segunda premisa es que el conflicto es constructivo. Reconocemos, sin embargo, su potencial destructivo, pero reconocemos también que tiene una profunda capacidad transformadora de relaciones y de situaciones. Entonces el enfoque lo que llama es a entender los conflictos desde esa perspectiva como algo inevitable, pero también como algo positivo. Y la intención es entonces dar herramientas que nos permitan a los participantes analizar los conflictos y abordarlos de una manera constructiva, integradora. En ese sentido, el diplomado pues tendrá una duración de 120 horas. Vamos a estar en la ciudad de Bogotá, vamos a estar también en la ciudad de Valledupar y en Cali. La idea es también poder hacerle un acompañamiento en prácticas de negociación, prácticas de mediación, para poder incidir en las políticas que tienen que ver con todo el tema de resolución de conflictos. En el caso específico del diplomado que el Ministerio está empezando hoy, contribuye porque es fortalecimiento primero para las organizaciones sindicales, es un fortalecimiento académico teórico más. También veo que existen y hay asistentes de diferentes empresas, entonces empieza a existir la correlación entre trabajadores y empleadores para buscar la solución de sus diferentes conflictos. Sí, digamos que cuando aprenden de negociación y de manejo de conflictos es un tema profundamente humano, no tiene que ver solamente con la relación empresa-sindicato. Usted negocia desde que se levanta, negocia con su pareja, negocia con sus hijos, negocia con sus padres,
y también obviamente negocia con sus colegas, negocia con sus clientes, etc. Aquí estamos hablando de aprender a negociar y estamos insistiendo mucho en la negociación desde lo primario, que se puedan aprender a observar y a cuestionarse de cómo están negociando con la gente que más quieren. Si no están negociando también con sus propias parejas o con sus propios hijos, imagínense lo que están cometiendo como errores con el resto del entorno. Es un poco una oportunidad para ponerse frente al espejo y ser autocríticos, tanto los empresarios como los líderes sindicales, como obviamente los funcionarios, en función de que si soy crítico conmigo mismo respecto a cómo negocio, después puedo ir a negociar mejor afuera con los demás. En cualquier relación, ya sea entre individuos, entre colectividades o entre instituciones, el manejo y la resolución de conflictos es un elemento absolutamente crucial para su buen funcionamiento. En todas las organizaciones, privadas o públicas, siempre va a haber tensiones, siempre va a haber disputas sobre competencias, siempre va a haber necesidad de armonizar la buena marcha de las instituciones, de manera que un tipo de capacitación o de formación como esta contribuirá a la buena marcha de estas instituciones. La importancia de estas capacitaciones es que tengamos inspectores de trabajo, sindicalistas, empleadores, trabajadores, conscientes de un lenguaje común, de la manera de solucionar las controversias que se presentan dentro de esas relaciones de trabajo, de manera que se obtenga siempre un mejor provecho. Esto es muy importante porque pues es el quehacer de la negociación, de la mediación, de la conciliación y el arbitraje son unos puntos muy fundamentales para que nosotros podamos desarrollar una nueva cultura alrededor del tripartismo. Es importantísimo, nos aporta nuevos conocimientos, interactuar con tripartitamente, aquí hay empleadores, trabajadores y gobierno, y es una experiencia importante desde el punto de vista de la relación. Bueno, el temario realmente es importantísimo porque hoy en cada una de las situaciones de nuestra vida entramos en conflicto por diferentes intereses que tenemos y es natural pues el conflicto, pero lo importante es buscar solución a él. Y aquí lo que se nos van a dar son herramientas para permitir que en medio de todas esas situaciones donde hay diferencias podamos encontrar una forma dentro de un proceso de conciliación, llegar a acuerdos para tener una mejor sociedad. La verdad considero que es una herramienta administrativa que el Ministerio le está aportando a cada una de las personas que tuvimos hoy la oportunidad de capacitarnos, porque contribuimos al desarrollo de nuestra organización. Es un tema que ayuda no solamente a las organizaciones, sino al nivel nacional a resolver todas estas clases de conflictos y situaciones que vivimos a diario. Estamos viviendo en un momento muy conflictivo en Colombia y en el mundo. Hoy en día la resolución de conflictos es una herramienta fundamental para poder resolver cantidades de problemas que está enfrentando a nivel de la sociedad en general y sobre todo en la parte laboral y en la parte sindical. Este tipo de capacitaciones son muy importantes porque contribuyen a que haya un mejor desempeño en nuestra función de inspectores de trabajo, porque podemos tener más elementos, más herramientas de trabajo para precisamente contribuir a que el conflicto laboral, que es el conflicto que día a día se maneja al interior del ministerio, sea pues un conflicto que se solucione, que llegue a feliz término. Pienso que ayuda muchísimo en la parte de mi empresa a manejar mejor cualquier tipo de conflicto, cualquier tipo de confrontación que se presente y fácilmente puede uno salir adelante para que tanto la parte individual de la empresa como la empresa en general salga avante y no haya ningún problema, ¿no? Aporta conocimientos al equipo de formación para poder transmitir conocimientos en el campo de la resolución de conflictos y la negociación colectiva a trabajadores sindicalizados. En materia laboral, pues bien es sabido, en la negociación se presentan diferentes conflictos entre empleadores y trabajadores y el gobierno siempre coadyuva, entra a mediar en este tipo de conflictos. Las buenas prácticas de negociación siempre son importantes, donde hay resolución de conflictos por las vías pacíficas y negociadas, siempre aportan porque la construcción de diálogo es importante para la sociedad, fundamentalmente en este caso para los trabajadores. Yo creo que justamente cuando se desconoce la identidad, la legitimidad del adversario, de la persona o la colectividad con que tenemos el conflicto, y en ese momento
Cuando empezamos a adoptar estrategias coercitivas, estrategias de imposición de nuestros propios intereses y de nuestras propias percepciones sin tener en cuenta la alteridad y las necesidades y los objetivos del otro, llegamos a situaciones desafortunadas de violación incluso grave de derechos humanos. Bueno, los derechos humanos y derechos laborales de los trabajadores, cuando no hay diálogo, siempre se ven, toda la sociedad se ve perturbada. En este caso, si no se da negociación colectiva para los trabajadores, es una violación fundamental al derecho de asociación y de derechos humanos por consiguiente. Generar confianza es un punto muy importante, pero la confianza se va estructurando en la medida de que se van generando un diálogo sincero, abierto, con unas técnicas desde luego de negociación. Y esto va a incidir necesariamente en cambiar una nueva cultura en Colombia en las relaciones laborales individuales y colectivas. El aporte es valiosísimo. Acuavalle SASP en este momento se encuentra en una situación jurídica un poco complicada y es una herramienta que debemos utilizar para salir avantes en todas estas situaciones que se nos están presentando. Fíjese que en la medida en que uno tenga la capacidad y la formación para mediar, para negociar, para participar en la solución de los conflictos, se convierte en un instrumento precisamente para que la política pública avance en la dirección que corresponde dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, yo creo que cualquier Estado que intente legitimarse ante sus ciudadanos es un Estado que debe estar preparado también para abordar los conflictos que surgen con sus ciudadanos. Capacitar a los funcionarios públicos en las relaciones que tengan con la ciudadanía o interinstitucionales me parece que es una buena herramienta en esa dirección. Si no hay diálogo entre las partes, ahí es precisamente donde nosotros tenemos que entrar a mediar y a buscar una solución. Y este seminario apunta hacia allá precisamente, a aprender en forma técnica cómo se llega a solucionar un conflicto laboral o cualquier tipo de conflicto. Pero eso todo es fundamental, una herramienta fundamental para acercar las partes. Bueno, la comunicación, que está estrechamente ligado con las estrategias de negociación, resulta fundamental para las empresas y los sindicatos. Le doy un ejemplo. Los sindicatos indudablemente han hecho cosas importantísimas en este país. Han hecho aportes invaluables de los que todos disfrutamos. Sin embargo, su comunicación, su forma de transmitir, ha sido siempre muy limitada, siempre reivindicativa, crítica y de alguna manera agresiva. Eso hace que muchos colombianos se queden con la percepción de que nunca han logrado nada, de que siempre están peleando, de que están reiterativamente fracasando, porque aun cuando tienen éxitos, en vez de reconocer que han logrado un acuerdo con la contraparte, que han logrado un buen acuerdo con la empresa, de que han logrado unos beneficios para los trabajadores de los que la empresa hace parte, siguen atacando, reivindicando, criticando. Y entonces el trabajador nunca puede percibir todo eso que se han hecho por él los sindicatos. Entonces hay que modernizarse la forma de comunicarse, mercadear lo que se hace, saber vender todas las cosas positivas que sí han hecho las organizaciones, para que no siga teniendo el gran público una imagen negativa de las organizaciones sindicales. Es indudable que no puede haber un adecuado uso o legitimación de los derechos humanos cuando el conflicto no tiene salidas. Es necesario, como lo dije anteriormente, generar una nueva cultura para poder promocionar los derechos humanos del trabajo, tanto individuales como colectivos. Si no aprendemos a fortalecernos en las técnicas de resolución de conflictos, con unos diálogos expeditos, sinceros, abiertos, donde las partes cada uno expresen sus intereses, pero que puedan confluir a una armonización en las relaciones laborales, pues necesariamente se van a ver afectados los derechos humanos y de contera pues los derechos fundamentales del trabajo. Le doy un ejemplo también. Muchas veces, ponga usted la alta gerencia de una empresa, comenta simplemente dentro de sus colaboradores, dentro de la gente de dirección, pues que está muy preocupada con el hecho de tener un nuevo sindicato o que no le resulta un tema fácil de manejar. Pero lo comenta fue que hasta de buena fe, simplemente está hablando de lo que sienten o de lo que les preocupa. Lo que no están pensando es cómo lo leen sus colaboradores. Entonces ese gerente o ese director o ese supervisor piensa que porque el otro comentó que le molestaba o que le parecía un problema, ponerse la camiseta es salir a perseguir al sindicato. No,
Obviamente ese no puede ser el mensaje. Entonces hay que cuidarse mucho en la comunicación, porque muchas veces cuando yo estoy, o un funcionario que le pregunta, un funcionario de recursos humanos que le pregunta a su trabajador, mijo, ¿usted por qué se inscribió al sindicato? Puede que no tenga mala fe al hacer esa pregunta, puede que no quiera perseguir al sindicato, pero sin darse cuenta está haciéndolo. Imagínense el efecto que tiene para el trabajador, que es su jefe, del que dependen sus aumentos, sus promociones, le está preguntando, ¿y usted por qué se inscribió al sindicato? Puede que no haya intención de amenazante, para el otro es amenazante, porque la pregunta no tiene mucho sentido. Entonces estoy sintiendo que me amenaza. Entonces, cuidado con la comunicación, ¿no? Es de eso lo que estamos hablando acá. El sindicalismo ha sido una actividad que siempre se ha considerado un conflicto entre el patrono y el trabajador, mal concebido, por supuesto, pero es una buena oportunidad a través de esta capacitación para cambiar esa imagen, para cambiar esa concesión, diluyendo las malas prácticas de las partes. Todos los cuadros que estamos inmersos en el mundo laboral necesitamos indudablemente de esta formación, pero fundamentalmente para nosotros poder desarrollar una práctica más allá de la gente afiliada a las organizaciones sindicales, necesitamos que por estos medios y el diálogo, la concertación, nosotros podamos acceder a sectores no sindicalizados para atraerlos hacia nuestras organizaciones, y esta es una buena práctica. Las buenas prácticas en negociación de conflictos impactan en el aspecto económico, político y social de las clases menos favorecidas de los trabajadores colombianos y por supuesto del empresariado, porque en la medida en que los trabajadores estén mejor, la producción de las empresas también va a mejorar. Siempre que haya ausencia de colaboración o de falta de ayuda en la solución de conflictos, los derechos humanos se van a ver afectados, porque necesariamente es de la humanidad de donde parten los conflictos y es necesario que haya una participación conjunta en todos los escenarios para que se disminuya la conflictividad. Con las pautas y las herramientas que le da el diplomado, le da una mayor visibilidad de adquirir conocimientos en el conflicto y el manejo de ciertas situaciones. Es la oportunidad que tenemos todos de participar en alguna forma en la solución de un conflicto o una diferencia que tengamos bien sea con una persona o una entidad. Ya con las directrices que se me dé en este diplomado, la voy a aplicar en mi trabajo para resolver los conflictos que llegan a mi despacho. Bueno, son importantes porque le dan un conocimiento y les dan las herramientas a las personas, a los empleadores, de pronto a las asociaciones sindicales, de cómo manejar el conflicto, y le permite adquirir un mayor conocimiento para ponerlo en marcha en el día a día. Bueno, un conflicto es la diferencia de intereses de dos personas en las cuales una percibe como que la otra pues está compitiendo por lo mismo que ella. Simplemente es una situación y es un manejo de intereses, bien sea de beneficio individual o de beneficio colectivo. Un conflicto es cuando hay discrepancias, desacuerdo, malos entendidos entre las partes, entre los actores del conflicto, no hay entendimiento. Un conflicto es una controversia entre dos o más partes sobre un mismo punto coincidente, y estas partes, digamos, persiguiendo objetivos diferentes, no necesariamente antagónicos. Bueno, mediación es la intervención de una persona en medio de un conflicto de dos partes, en la cual busca que mediante preguntas y ayuda a reconocer a cada una de las partes del problema que se presente, ayudarles a encontrar una solución. Que ambas partes logren un punto de equilibrio y que queden satisfechas con la decisión que se tome. Orientar a las partes, a los actores del conflicto, para que ellos lleguen a un punto de equilibrio y se resuelva el conflicto y llegue a buen término, pues, ese conflicto. La mediación es la labor que tiene la persona que se encarga de acercar a las partes y de hacerlas reconocer los puntos coincidentes que tienen, a pesar de tener simultáneamente puntos de vista diferentes sobre el mismo tema. Negociación es la habilidad que tenemos todos de resolver de forma favorable las situaciones que se nos presentan a diario. Un avance después de la mediación, donde las personas exponen cuáles son sus puntos de vista, cuáles son sus requerimientos y cuáles son sus pretensiones. Conciliar, hacer de que el conflicto
se tome una decisión de que sea benéfica para ambas partes. La negociación es ya la actividad que pone en funcionamiento el mediador, es el intercambio de ideas, es la manera como se va llegando a los acuerdos. Bueno, yo creo que en la medida en que uno aprende a reconocer el conflicto, también comienza a buscar condiciones adecuadas para prevenir los conflictos. En la medida en que sabe cuáles son las causas que lo originan, de la misma forma comienza a buscar cómo evitar que se presenten esas causas. Solución de conflictos es la respuesta a cada uno de los interrogantes que vivimos a diario y es la oportunidad que tenemos nosotros de expresar nuestros aspectos, nuestras conductas, de manifestarlo. Creo que es la conclusión de lo que decíamos anteriormente, ¿no? Es llegar a un equilibrio entre la mediación y las pretensiones de las personas y que exista un punto de coincidencia que permita dejar satisfechas a las partes. Solución de conflictos, como su nombre lo indica, es hacer que el conflicto se termine, se acabe, desaparezca y precisamente pues y los actores se pongan de acuerdo para que se finiquite, se termine el conflicto, se solucione como su nombre lo indica. Es la conclusión, es el resultado de la mediación y de la negociación. Se maneja con el diálogo. Pienso que de ahí debemos partir. El diálogo es una de las bases pues, para iniciar este manejo de esta situación. Primero que todo, el diálogo es muy importante para que se pueda encaminar hacia una solución del conflicto, ¿cierto? El diálogo con propuestas, fórmulas de arreglo para solucionar ese conflicto, poniendo a cada una de las partes su granito de arena. Podemos tratar entre las partes que sean en este momento contrincantes, que estén en desacuerdo, tratar de exponer ideas y de dar soluciones para que se llegue a un feliz acuerdo y se solucionen las discrepancias que hayan entre las partes. Depende del tipo de conflicto que se esté manejando, depende de los intereses que están detrás del conflicto, depende del perfil de las partes que participan del conflicto, pero usualmente a lo que tiene que apelarse es al criterio de observar de la manera más objetiva la posición de las partes para entender por qué se encuentran en conflicto. Creo que cuando no se tienen las herramientas apropiadas para abordar los conflictos de una manera integradora, de una manera constructiva, cuando desconocemos la legitimidad, los intereses y la identidad de nuestro adversario en una situación de conflicto, o cuando no tenemos las herramientas apropiadas para manejarlos y adoptamos entonces un estilo coactivo, un estilo de imposición en donde no priman sino nuestras propias percepciones e intereses, vamos a terminar en situaciones inclusive graves de violación de derechos humanos. Lo que hemos querido es capacitar a nuestros inspectores con este diplomado, también a los empleadores y a las organizaciones sindicales para que en adelante, pues si se presentaran todas estas discusiones, pues lógicamente vamos a tener unas herramientas de juicio, una nueva cultura donde podamos facilitar un acuerdo entre las partes. El hecho de sentarnos en una mesa a dialogar trabajadores, empresarios y gobierno o a formarnos en cualquier tema que sea, siempre es importante por la unidad y también por las buenas prácticas que finalmente trae el diálogo. Han beneficiado a los trabajadores colombianos y sus familias, porque en la medida que las negociaciones colectivas tengan mayor efecto, la sociedad va a tener una mejor economía y mejores relaciones laborales. Porque al fin y al cabo somos los funcionarios del Estado a quienes nos atañe hacernos partícipes de una buena gobernabilidad, y una buena gobernabilidad implica la participación en cada uno de los estamentos y en cada una de las circunstancias sociales para que seamos artífices de la búsqueda de una paz social. Estoy aquí para verificar cómo va el programa de capacitación de los inspectores de trabajo en el tema de resolución de conflictos. Creo que con esta capacitación vamos a ver una mejor relación entre los sindicatos, los empleadores y el gobierno. Y creo con esto y el nuevo Ministerio de Trabajo y el Departamento Especializado de Conciliación vamos a mejorar la relación entre los tres y la confianza del público sobre las conciliadoras. Y creo que tenga buen éxito con este programa y que todos le disfrutan y aprendan mucho. Es al gobierno a quien tiene que importarle y quien tiene que interesarse en inmiscuirse en los asuntos de las relaciones laborales, porque al fin y al cabo de él emanan las políticas y de las prácticas laborales.
es el gobierno el que hace inspección y vigilancia en las relaciones laborales, razón por la que está más interesado en emitir políticas que permitan que haya unas buenas relaciones entre trabajadores y empleadores. Lo primero es entregarle confianza a todos los ciudadanos en el entendido que son ellos que interrelacionan con los demás, con sus pares, con sus congéneres, y es importante entregarle estas herramientas, ojalá todos los ciudadanos lo supiéramos, para saber entender el otro y darle la mejor solución a un conflicto y no acudir así a las vías de hecho, sino a las vías de la palabra como respeto sagrado por ella.